Buenas tardes, bienvenido a la entrevista, un espacio para decantar la información aquí en TV Noticias 7.3. Hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional sin Automóviles. Nos acompaña Willard Manrique, especialista en movilidad urbana y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Señor Manrique, buena tarde, bienvenido a la entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Hoy es el Día Internacional sin Automóviles. ¿Y qué pasó? Nos reíamos un poco, ¿no? No se ha enterado el mundo, por lo menos aquí. Sí, en nuestro país no hay una gran conciencia por el Día sin Automóvil. Este día nace en los años 90, empieza a surgir en algunas ciudades de Europa, y gradualmente se va tomando. El primer país que lo adopta es el Reino Unido, y luego países de nuestra región han tomado la Semana de la Movilidad Urbana, inclusive la llaman. Y en el caso de Colombia es el país que lo toma con mayor seriedad, digamos, y celebran toda la semana, ¿no? Acá de la región, digamos, Colombia está un poco más a la vanguardia con el tema. Sí, digamos que han adoptado o han acogido más esta celebración. Porque aquí nada, un traficazo ahí para llegar el viernes todavía. ¿Qué pasa con nosotros o qué nos tiene que pasar para que finalmente no solo nos acordemos de este día, lo respetemos, sino que variemos un poco hacia los transportes alternativos, ¿no? Sí. Mira, el automóvil no es el enemigo del tráfico, no es el causante del tráfico. De hecho, nosotros tenemos, y perdóname que lo acote, somos coleros en la región en cantidad de automóviles por persona. ¿Ah, sí? En el Perú solamente 1 de cada 10 personas tiene automóvil. En otros países, dices en Chile, es más del doble, 2.3, 2.4 más o menos. Argentina, México son 3 autos por cada 10 habitantes. Y bueno, Estados Unidos está en el otro extremo, con 8, casi 9 vehículos por cada 10 habitantes. O sea, casi todos tienen un auto, casi todas las personas, ¿no? Entonces, no es la cantidad de automóviles lo que genera el terrible caos que tenemos hoy día vehicular, tiempo perdido y dinero perdido por el tráfico, ¿no? Sino en mayor medida la falta de transporte público masivo. Lo que necesitamos son más líneas de metro, son más carriles exclusivos para buses, tales como el Metropolitano, bueno, las líneas, ¿no? Que se desborda, ¿no? Es nada más pasar por el carril del Metropolitano hacia sobre las, ¿qué será? 5 de la tarde, y las estaciones están, pero la cola, yo ya no sé cuál será la cola, porque se sale de la estación y avanza. Es un cúmulo de gente, se desborda. Es correcto. Nosotros necesitamos, particularmente en Lima y Callao, más líneas de metro, que es lo más eficiente, porque el tráfico, como definición técnica, es la lucha por el espacio en la vía pública. Entonces, y acá una lucha total. Sí, entonces en esa lucha, el medio más eficiente, el que utiliza mejor el espacio, es el transporte público masivo. Las ciudades que han tenido un proceso de planificación urbanística, es decir, que han sido concebidas bajo parámetros, alguien se ha sentado a razonar cómo queremos que sea, las más exitosas y más eficientes en tiempo y en costos de movilizarse, son aquellas que favorecen los extremos de la movilidad. Es decir, hay mucho de transporte público masivo y hay mucho de espacios para caminar, para movilizarse a pie y en bicicleta. Entonces son esos extremos los que, si tenemos mucho de eso, el tráfico o el tiempo perdido se reduce. Bueno, pero luego entran otros factores a tallar, ¿no? Que se generen los espacios para poder transitar, no solo a pie, sino en bici, y que, bueno, haya la seguridad para que uno se transporte de un lado a otro con las cosas que usualmente lleva, ¿no? Sobre todo para trabajar, a lo mejor una laptop, bueno, su dinero y demás. Mientras más largo sea el trayecto que camines, más riesgo a que lo pueda perder todo. Tú lo has mencionado, está la infraestructura urbanística, es decir, que estén las vías presentes, tanto zonas, o sea, veredas, vías para bicicletas. Está el otro aspecto que mencionas de la seguridad, donde en realidad nos pueden robar en cualquiera de los medios, o sea, te pueden romper la luna del carro, o te pueden robar en el micro, en la combi, caminando, o sea, la seguridad está presente en todos. Qué mal. Y hay otros aspectos también, como es la contaminación ambiental, que es un tema que ha avanzado. Nosotros como país, gracias a Dios, en el tema ambiental venimos a nivel de normativa estando a la vanguardia, ¿no? En el caso de los automóviles estamos ya entrando a Euro 4, que es un estándar de contaminación bastante exigente. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, una buena noticia dentro de todo. Sí, por supuesto. Entonces, de hecho, el tráfico, como digo, tiene muchos aspectos,
pero es al final la lucha por el espacio. El futuro de la contaminación para movilizarse, digamos en unos 50 años, definitivamente va a ser todo eléctrico. O sea, es un acuerdo que existe entre los diversos foros especialistas y tal. Sí, me parece que en Alemania ya desde no sé qué año ya no se van a vender más autos a gasolina y a petróleo. India se ha propuesto a partir del 2030 que no circule un solo vehículo, que no se comercialice un solo vehículo que no sea eléctrico. Ellos están de hecho siendo un país en vías de desarrollo de los más avanzados también en ese sentido. Pero los vehículos eléctricos no resuelven el problema, porque el problema es un problema de espacio. Entonces podemos tener vehículos, inclusive la tecnología ahora se está hablando mucho que va hacia los vehículos autónomos, es decir, aquellos que no requieren un piloto, un chofer. Bueno, ya estamos yendo como muy rápido, ¿no? Que se manejan, bueno, nos fuimos 50 años al futuro. Pero es que además hay otro tipo de contaminación, no solo la contaminación ambiental, sino también la contaminación auditiva, ¿no? Sí. Sonora, porque bueno, acá podríamos bajarle un poco al tema de los gases y demás, pero a ver si sacamos la mano del claxon. Pero volviendo un poco al presente, el tema, como digo, es una variable, la contaminación, pero no es la variable más importante, sino es el espacio. Entonces, en esa búsqueda del espacio, justamente son los medios de transporte masivo los que van a resolver el problema. Ahora, hay otros aspectos. Los semáforos, por ejemplo, en nuestra ciudad no tienen un sistema centralizado. A inicios de este año se ha creado Protránsito, una dependencia de la Municipalidad de Lima que realmente está buscando fusionar los diferentes sistemas semafóricos de la ciudad. El Callao también tiene una dependencia propia que ha dado grandes pasos, y ellos están coordinando ahora con la policía con la finalidad justamente, porque la policía también tiene el mandato del control del tránsito, de trabajar de forma articulada y fusionar y avanzar hacia eso. Por otro lado, nuestro presidente anunció en 28 de julio la creación de la autoridad autónoma o única, todavía las siglas no se definen bien, del transporte, la ATU, ¿no? Y esa autoridad tenía un encargo en un primer momento de transporte, pero lo último que ha declarado el ministro Yufra es que también va a tener un alcance en temas de tránsito. Transporte y tránsito son temas distintos, sin embargo trabajan en conjunto para el impacto que es finalmente el tráfico, ¿no? Que es otro, claro, es como casi un tema transversal, ¿no? Pasa por muchos factores. Ay, es que veo estas imágenes que nos van a tocar más tardecito y es el horror, ¿no? Parece increíble que no se hayan todavía puesto de acuerdo en el tema de los semáforos, de que recién lo estén conversando ahora, de sincronizar un poco las vías, ¿no? Son muchos factores. Por ejemplo, otro factor es la cantidad de carriles de diferentes sentidos que ingresan y salen de diferentes zonas. Claro, por ejemplo, a veces uno va como de A4 y luego se reduce y luego se vuelve a anchar y es como que... Eso, claro, ese es el encauzamiento de carriles, es decir, que vas por un carril y de repente el carril desaparece. No, pero si tomas una zona, por decir el cercado de Lima, y cuentas la cantidad de carriles de autos que entran versus la cantidad de carriles de vehículos que salen, no cuadra. Hay o más de un lado y menos del otro. Entonces, eso corresponde al ámbito de otra autoridad que es EMAPE. Entonces, son varios frentes que requieren trabajar en conjunto para justamente lograr. Pero bueno, pues esperemos que se sienten todos a la misma mesa con la creación de la autoridad autónoma del transporte. Por lo menos la voluntad política está. La ATU va a demorar en entrar en funcionamiento. Entiendo yo que son dos legislaturas, pero lo importante es que los actuales actores se empiecen a coordinar, como digo, ya está ocurriendo, gracias a Dios, y podamos ver frutos de esto, esperamos, en el corto plazo. Ahora, una buena y mala noticia a la vez es que el tráfico es un síntoma de desarrollo económico. O sea, la economía crece y celebramos todos, hoy el PBI va a crecer 3 puntos, 2 puntos, ojalá 4 el próximo año. ¿Y? El tráfico va a ser peor. Eso te lo garantizo. Porque es un síntoma de eso. Más gente tiene empleo, tiene ingresos, por lo tanto accede a comprarse vehículos. Y esos vehículos se ven en la vía pública. Ahora, como decía yo, igual somos coleros, entonces el problema no es la cantidad de autos. Es que no hay alternativas Entonces, claro, ahora, ¿estamos condenados? La respuesta es no, porque nosotros como personas, como ciudadanos, podemos hacer cosas. En efecto, la gran mayoría de limeños, el 75% piensa que el problema es un problema del gobierno y que el gobierno debe hacer algo para arreglarlo, lo cual es correcto y se van a hacer, pero va a demorar. O sea, así hoy día se liciten 15 líneas a la vez, digamos, que es algo que no se ve a puertas de ocurrir. Eso demoraría igual varios años en implementarse. Nosotros sí tenemos capacidad de acción como ciudadanos. Y cuando lo digo no gusta mucho, pero es la realidad. La solución es moverse, es decir, mudarse.
yo tengo la posibilidad de mapear mis puntos donde debo yo estar físicamente presente. Mi casa, mi trabajo, el colegio de mis hijos, el trabajo de mi esposa. Por ejemplo, ahí he enumerado 4 puntos. Si yo logro que esos 4 puntos estén cerca entre sí, reduzco la cantidad de tiempo perdido en transportarme y el gasto que incurro para ello. Ahora, pero estás hablando de una planificación muy temprana, ¿no? Porque, sí. Las parejas nuevas, quiero decir, cuando ven por los créditos de vivienda, todavía no tienen hijos y por ende todavía no han pensado en colegios, sí. Y luego se compran la casa y después ya al pensar en el colegio la criatura tiene que tragar 3 horas de tráfico para ir y 3 horas de vuelta, sí, para regresar. Un amigo mío que peina varias canas me decía, antes éramos más inteligentes, ¿no? Antes vivías en San Isidro, te casabas en San Isidro, tus hijos iban al colegio en San Isidro. Claro, la idea era que puedan ir y venir caminando los chicos. En algún momento ese paradigma cambió y pensamos que somos omnipresentes, ¿no? Y la verdad no es así. Ni siquiera las ciudades más desarrolladas en el tema de transporte ocurre eso. La gente vive, trabaja, consume dentro del propio distrito. Entonces, claro, los chicos van al colegio del barrio. Exactamente. Entonces no es fácil. O sea, por eso digo, cuando menciono este tema no es siempre recibido, ¿no? Con los brazos abiertos, porque mudar a los chicos del colegio es una decisión dura. Cambiarse de trabajo, obviamente no siempre se puede. Mudarse de casa, si con mucho esfuerzo hemos logrado construir una casita propia, tampoco. Pero en el largo plazo, es decir, yo puedo, si no he construido mi casita, puedo escoger dónde construirla. Claro, tratar de hacer coincidir en lo más, que se pueda. Si ya la tengo, puedo alquilarla y de repente mudarme a un departamento más pequeño. Y no tengo que ponerme, porque también es idílico, ¿no? o idealista, pensar que puedo tener a una cuadra estos 4 puntos. Pero las líneas que hoy día existen, si encuentro que del trabajo hay un paradero, por decir, a 3 cuadras, y ese paradero, lo que hago es mapeo esa ruta del paradero, de la línea de micro o de combi que haya. Si hay de metropolitano, maravilloso. Mapeo esa ruta y busco casas o departamentos donde yo pueda mudarme cerca de esas líneas. Claro, entonces ya estoy a una combi de mi trabajo. Es que tienes tanta razón, porque en realidad se toman las decisiones indistintamente, no se piensa en hacer coincidir todos esos puntos que mencionas y al final pues uno acaba... Es imposible. Un comentario adicional, ¿no? Los chicos, que ahora les llaman millennials, ¿no? Ellos son mucho más inteligentes en esto que nosotros, que ya estamos un poquito grandes. Son muy bicicleteros, no tienen ese paradigma que antes teníamos o tenemos varios de yo quiero tener un carro y uno de mis principales logros de vida es tener un carro. Los chicos no piensan en eso. Yo tengo un par de amigos que me dicen, he comprado el carro con mucho esfuerzo para mi hijo y no lo usa. Y cuando le pregunto, oye, ¿por qué no lo usas? Me dicen, papá, porque no hago nada. ¿Cómo que no haces nada? No hago nada. Estoy en el carro manejando, yendo a la universidad. ¿Así? ¿Pero cómo que no haces nada? No hago nada, pues porque si me voy en micro, estoy chateando con mis amigos, escuchando música, haciendo mis tareas, leyendo el trabajo que tengo que hacer. Estoy haciendo cosas. Me puedo demorar un poquito más, no siempre, inclusive a menos puede ser, ¿no? Pero estoy aprovechando el tiempo. Y hoy día, gracias a Dios, hay mucho más control para la gente que maneja con copas de más. Entonces los chicos ya no usan los carros para irse a la discoteca o de fiesta. Claro. Entonces, si a un joven le das el carro, te vas a encontrar con que no lo va a usar, en muchos casos. Entonces, en ese sentido, digo, la nueva generación o las nuevas generaciones son más inteligentes porque, en efecto, si consiguen un trabajo y están en edad de trabajar, pues efectivamente buscan mudarse entre 2, 3 amigos a un departamento que esté cerca del trabajo, comparten gastos, se mueven a pie o en bicicleta. Claro, pero esa situación se mantiene durante algunos años, ¿no? Porque luego cuando dejen ser los chicos y sean los adultos de hoy, tendrán igual hijos y tendrán igual una familia y necesitarán pues un carro porque no todos van a subir en la bici. Es correcto, pero el paradigma clásico, si tú le preguntabas a alguien hace 20 años, que fue cuando a mí me tocó estudiar, mis amigos y yo matábamos todos por tener un carro. Claro. Yo no tenía la suerte de tenerlo, algunos de mis amigos sí, pero era un tema, lo quiero. Hoy día eso es lo que está cambiando. Claro, sin embargo, según las estadísticas que manejan, de hecho ustedes, tan solo el 2% de los limeños prefiere usar la bicicleta para ayudar a mitigar el tema del tráfico, para movilizarse más rápido, para llegar a todos. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque faltan ciclovías. Hoy día, y las ciclovías que tenemos en las esquinas paran con los semáforos. No es una ruta que tenga un flujo, digamos, abierto como es en otros países. Entonces tenemos pocas ciclovías. Hoy día, a propósito de este día que se celebra, la Municipalidad de San Isidro ha inaugurado 2 kilómetros de ciclovía, lo cual obviamente celebramos, ¿no? Para aquellos que tienen la suerte de trabajar por ahí pueden aprovechar ello, ¿no? Pero sí, o sea, la gente no anda en bicicleta porque no hay por dónde andar en bicicleta, o sea, hay muy pocos espacios, ¿no? Y si imagínate, o sea, yo creo que a nadie se le ocurriría entrar a la carretera central en bicicleta, ¿no? O sea, es peligroso. Ya no, igual en trechos donde no hay ciclovía toca bajar pues a la pista o subir luego a la vereda y todavía como que no se ubican los ciclistas por dónde ir. En distritos donde quiero decir hay ciclovías que son bien chistosas, ¿no? Porque como todavía no está tan normal, me parece que ya hay ley para la ciclovía, y unas que son de este tamaño ya las pintaron ya ciclovía y es como no, ahí no entra nada. En el mundo la ciudad más desarrollada en términos de transporte en bicicleta es Ámsterdam, ¿no? Y ellos en los años 70 empezaron a usar bicicleta y no fue por una decisión gubernamental o algún genio que se le ocurrió, sino que la propia gente empezó a agruparse y a cerrar las calles en contra de lo que era la ley y a solamente permitir que se use bicicleta. Y esto fue expandiéndose y luego una de las personas de este movimiento que se formó salió como alcaldesa de Ámsterdam. Hoy en día, Ámsterdam está tan desarrollado en el tema que si tú vives a menos de 10 kilómetros de tu trabajo y presentas eso en tu declaración de impuestos, tienes acceso a un descuento de impuestos. Y me parece que es algo del 30%, es un descuento sustancial. Es decir, la gente que vive cerca de su trabajo paga menos impuestos. ¿Por qué? Porque ese tiempo que tengo extra lo uso para otras cosas. Lo uso para consumir, para comprar, para ir a comer algo, a un bar, en fin, a lo que sea cerca de la casa. O para estar con los chicos, para estar criando a tus hijos, que es una actividad que se valora muchísimo en el primer mundo, en tanto estás formando ciudadanos. De acuerdo, pero desde una perspectiva económica más fría, esa gente consume en la calle, estudia otras cosas en las noches, y además también hace deporte. Entonces tienes ahí ingresos para el Estado por impuestos, por esos consumos adicionales, por ese gasto o inversión en educación y por el tema del deporte, que compensa el ahorro o la reducción de impuestos. Entonces, evidentemente, yo creo que no sería muy fácil plantear un tema así de un salto, ¿no? Vamos de a pocos. Y el primer paso que yo creo que está dando el gobierno, y es el correcto, es el mejorar las vías de transporte masivo, que es lo que más se necesita para que se sienta menos el impacto, ¿no? Bueno, estamos recién con la construcción de la segunda línea de metro, más o menos. ¿Para cuándo verías visos de este desborde que tenemos ya entre las manos? Sí, como digo, visos de solución. Es muy difícil decirlo porque entiendo que se está ahí hablando de la expansión, de la extensión de la primera línea de metro hasta Lurín, y eso es algo que el ministro Yufra está trabajando, lo cual celebramos obviamente, y ya se está hablando de la línea 3, ¿no? Pero para que esta autoridad del transporte autónoma, única, en fin, empiece a operar, como digo, va a pasar un rato. Entonces nos toca un poco más a nosotros como ciudadanos tratar de tomar el tema en las manos, seguir esta sugerencia que yo digo que es una sugerencia difícil, el cambiar de trabajo, el mudar a los chicos o movernos de casa, es algo difícil, pero es lo que yo creo nos toca hacer a nosotros de corto plazo. El gobierno además, va a hacer las cosas, las tiene que hacer, no me queda realmente mayor duda, pero va a demorar. Claro, y en ese sentido la responsabilidad ciudadana de ver ya qué hacemos nosotros como ciudadanos, cómo contribuimos, no dejar todo a que lo solucionen. Y eso hace que se parezca un poco a la corrupción, ¿no? Cuando uno habla de la corrupción dice, oye, fulano o tal funcionario ha cometido un acto, pues todo el mundo dice pues, que lo quemen vivo, que lo metan preso, ¿no? Y no somos conscientes que a veces, que hacemos los locos, nosotros somos los que incurrimos en actos de corrupción, ¿no? Cuando, en fin, le dan para la gaseosa, se usan términos que suavizan los hechos de corrupción al policía, lo que fuere. Claro. Entonces, en este caso, el tráfico es un problema de todos. ¿Quién lo debe arreglar? ¿Alguien más, como el caso de la corrupción? Yo pienso, pues sí, el rol de acá es del gobierno, sin duda, pero nosotros sí podemos hacer cosas. En un estudio que hicimos hace un par de meses con la empresa MarketWing, encontramos que el 9% de limeños ya se ha mudado, lo cual significa que esto que yo digo no es que sea una idea genial ni revolucionaria, sino que ya no solo ha pasado por la mente de muchos, sino que ya 1 de cada 10 casi limeños ha tomado acción en esto que es tan difícil
como cambiarse de casa. Importante, y a ver cómo también avanza el tema en las regiones, ¿no? Porque hay ciudades que están igual de atracadas que Lima. Por supuesto, el Perú no es Lima. Como hoy día, todo lo que hemos hablado va referido a Lima, pero los problemas y las soluciones de lo que hemos dicho aplican perfectamente a cualquiera de las ciudades a ver del país. Cómo va en el tema de las ciclovías en Trujillo, en Arequipa, en Huancayo y demás, y a ver si dejamos también acá en Lima hay como una preferencia, ¿no? Por el camionetón que ocupa toda la pista y no por aquellos carros a lo mejor más menudos que puedan moverse por la ciudad con muchísima mayor facilidad. Muchísimas gracias, señor Willard Manrique, especialista en movilidad urbana que ha estado comentando con nosotros este tema. Hoy es el Día Internacional sin automóviles. Gracias. Y parece que nada, ¿no? Muchas gracias a usted. Con eso llegamos al final de la entrevista. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.